eso van a depender ciertas enfermedades. Y por último tenemos los resultados de las observaciones e investigaciones clínico-epidemiológicas aplicadas. Eso también es un elemento que permite hacer vigilancia de enfermedades o vigilancia epidemiológica. Y entonces vamos a tener tres tipos de vigilancia epidemiológica. Una que se llama pasiva, otra activa y otra especializada. Y entonces pasiva es que yo me quedo sentado en la Secretaría de Salud esperando que los hospitales me informen si hay enfermos o no hay enfermos de determinada patología. Y en los hospitales están sentados esperando que alguien llegue o no llegue por determinada enfermedad. Eso se llama vigilancia pasiva. Hay vigilancia activa cuando yo me voy a la comunidad a tratar de buscar casos. Por ejemplo, me voy a una comunidad a buscar personas denominadas sintomáticos respiratorios, que ustedes van a ver después cuáles son la definición, cuál es la definición de un sintomático respiratorio. Y entonces yo encuentro sintomáticos respiratorios a los cuales les solicito vaciloscopia y encuentro los posibles casos de tuberculosis. O sea, yo me fui a buscar los casos, o sea, los casos no me llegaron. Eso se llama vigilancia activa. Y hay vigilancia especializada cuando yo estoy vigilando ciertas cosas en forma específica. Entonces yo puedo tener vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención en salud. O sea, esa es una vigilancia especializada en ese tema exclusivamente. Pero también puedo hacer vigilancia especializada en cáncer. Entonces, solamente vigilo cáncer. ¿Está claro hasta ahí los tipos de vigilancia epidemiológica? Doctor. Sí, doctor. Ah, bueno, gracias. Entonces, ¿qué actividades tiene la vigilancia epidemiológica? Entonces, la vigilancia epidemiológica se basa en qué actividades, en estas que tenemos aquí, o sea, recolectar unos datos, pues lógicamente procesarlos, analizarlos e interpretarlos, ejecutar unas acciones, diseminar la información y evaluar. Ya vamos a ver uno a uno. O sea, lo primero es recoger datos. Luego esos datos que recogimos los procesamos, los analizamos, los interpretamos de acuerdo con esos resultados, ejecutamos unas acciones y también diseminamos la información, o sea, o hacemos divulgación de ella, o se la pasamos a los demás. Y por último, hacemos una evaluación de cómo nos fue con esas medidas que aplicamos. Entonces, ¿cómo es la recolección de datos? Es el primer pasito que vamos a tener ahí. Entonces, lo primero que tenemos que definir es qué patologías vamos a vigilar, porque no podemos vigilar todo. Entonces, si nosotros nos ponemos a vigilar todo, entonces nadie nos va a colaborar. Pero si nosotros definimos, supongamos que en el hospital vamos a hacer un programa de infecciones asociadas a la atención en salud y decimos, vea, vamos a vigilar las infecciones que se presentan en qué cirugías, en apendicectomía, colecistectomía y cesáreas. Entonces ya tenemos claro qué es lo que vamos a vigilar. Y de esa vigilancia necesitamos también saber cuáles son los datos que son importantes para recolectar. Eso en el ministerio no lo tienen en cuenta y pues generalmente el sistema de vigilancia epidemiológica pide un montón de cosas que realmente no necesitan, pero
pues toca porque eso es por decreto. Pero un programa ideal debe montarse con base en la información que realmente yo voy a utilizar o voy a necesitar. Entonces, una vez yo selecciono las enfermedades que voy a vigilar o las condiciones que voy a vigilar, porque yo puedo vigilar la hipercolesterolemia, por decir algo. No es una enfermedad, pero sí es una condición. Entonces, yo puedo vigilar el sedentarismo. Defino qué datos voy a recolectar y luego de esto voy a identificar quién me puede entregar información sobre eso. Entonces, si yo voy a vigilar las infecciones que se presentan en las heridas quirúrgicas de apendicectomía, cesáreas y colecistectomía, pues yo sé que me puede dar información el quirófano de las personas que fueron intervenidas quirúrgicamente de esos 3 eventos. Pero las infecciones que presentan esos pacientes, ¿quién me las puede dar? Pues el servicio de cirugía y el servicio de ginecobstetricia. ¿Y a dónde van esas personas cuando se infectan? Puede que se infecten antes de salir del hospital o después. Entonces la información me la puede dar el servicio de ginecobstetricia o el servicio de cirugía si el paciente presenta la infección antes de irse. Pero si el paciente se infecta después, entonces esa información me la puede brindar a mí el servicio de consulta externa o el servicio de urgencias, que es a donde llega el paciente al control posoperatorio o llega por su infección. Pero resulta que esas infecciones el paciente puede haber ido a un centro de salud o a otro hospital y entonces yo puedo tener otras fuentes de información para saber, entonces yo tengo que definir quién me puede dar información. Si yo tengo una buena comunicación con las otras instituciones, pues ellos me van a proveer información, o si no, simplemente me limito a la información que me llega a partir de los servicios de mi institución. Y entonces, una vez que yo ya seleccioné la infección, la enfermedad que voy a vigilar, ya identifiqué quién me puede dar información, pues yo tengo que establecer cuál es el mecanismo que voy a utilizar para que me informen acerca de esto. Y entonces, puede ser por teléfono, ¿sabe qué? El día que se presente una infección de herida quirúrgica allá en el servicio, pues llamen a la extensión 242, que es la de epidemiología, y me informan cuál es el paciente, en qué cama está, que yo voy y miro, ¿cierto? O se define que usted, cuando se presente un caso de esos, debe diligenciar un formato, ese formato debe ser remitido o enviado a la oficina de epidemiología. O, vea, sabe que por fax, o por WhatsApp, o por correo electrónico, usted me va a transmitir esa información. Lo importante es que se deben organizar registros simples. Esta es la teoría. En la práctica, los registros que tiene el ministerio son complicados, pero el ideal es que sean registros simples, porque ¿qué me interesa a mí cuando estoy vigilando una infección de herida quirúrgica? Lo que me interesa a mí realmente es que me informen que de pronto hay una infección. Yo la reviso y defino si es o no es una infección. Pero si la persona tiene que llenar un formato muy grande, se demora mucho haciendo ese proceso, pues lógicamente van a ocultar los eventos. En alguna ocasión, el ministerio modificó la ficha de notificación del dengue y yo lo dije en la Secretaría Departamental porque eso se transformó de 4 frases que 4 palabras que había que escribir en una ficha, se transformó a una ficha por ambas caras. 2 páginas
donde preguntan la raza, la ocupación, la dirección, el teléfono, quién es el acompañante, cuándo vino, qué no vino, qué sentía, cuándo empezó, todas esas cosas. Y yo se los dije en esa reunión, se acabó el dengue en el departamento del Quindío. Y me dijeron, ¿y por qué? Y yo, porque nadie va a llenar eso. Entonces, si a uno no le informan que hay casos de dengue, pues no los va a contabilizar ni los va a encontrar. Pues dicho y hecho, eso fue una berraquera, mejorar el dengue en el Quindío. Porque los médicos dejaron de escribir el diagnóstico dengue y empezaron a poner virosis. De todas maneras, el paciente se trata con líquidos acetaminofén y se le dan los signos de alarma, entonces dejaron de colocar el diagnóstico. Entonces, he ahí el por qué un error en un registro, colocar un registro complejo lleva a que la gente más bien oculte una enfermedad y no coloque el diagnóstico, no coloque infección de sitio operatorio para ir a colocar que el paciente tiene por ahí una celulitis o alguna otra cosa y no colocan el diagnóstico. O colocan control postoperatorio normal y le mandan antibióticos. Entonces, ¿cómo se recolectan los datos? Mediante notificación. ¿Y qué es la notificación? Un procedimiento que se emplea para informar lo ocurrido en la población. Ustedes van a enterarse que en el hospital hay una cosa que se llama fichas de notificación obligatoria, es decir, que la persona que hace el diagnóstico tiene que diligenciarla para informar a epidemiología. Y epidemiología obligatoriamente tiene que notificar a la Secretaría de Salud Municipal. Y la Secretaría de Salud Municipal tiene obligatoriamente que notificar a la departamental le notifica al Instituto Nacional de Salud, que es el ente encargado del sistema de vigilancia epidemiológica que se llama Civigila. El ministerio o el Civigila tiene algunas enfermedades que debe informar a la Organización Mundial de la Salud a través de los centros de control de enfermedades, como el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Y entonces, para que esa información, esa notificación sea adecuada, pues lo primero, tiene que ser una información que sea exacta, o sea, que cuando estamos diciendo que el paciente probablemente tiene dengue, es porque probablemente tiene dengue, o sea, es un paciente que tiene fiebre, mialgias, artralgias y vive en la ciudad de Armenia, por decir algo, y ese fue la definición que utilizaron. Pues tiene que ser exacta. Si el paciente no tiene fiebre, pues no puedo decir que sea un dengue. Ese paciente no, la primera condición es que tiene que tener fiebre, entonces no tiene fiebre, entonces yo no puedo estar notificando como dengue un caso que no tiene fiebre. O sea, eso no sería exacto. Debe ser oportuna. No, que usted me está informando un caso de dengue de enero. ¿Para qué me sirve a mí saber que hubo un caso de dengue en enero? O que hubo un caso de meningitis meningocóxica hace 20 días. O mira que de un restaurante vinieron 10 personas al servicio de urgencias. ¿Y cuándo vinieron? No, hace como 2 meses. No, pues ¿para qué sirve eso? O sea, la información debe ser exacta. Debe ser oportuna, o sea, cuando se necesita. Debe ser completa. ¿Por qué? Porque pues si la información dice que yo necesito el nombre del paciente, la historia clínica, el número de la historia clínica para poder buscarlo. Yo necesito además la dirección y el teléfono del paciente y el diagnóstico. O sea, si a mí me faltó el diagnóstico, entonces eso no me sirve. Si a mí me faltó la dirección, entonces ¿cómo localizo al paciente? Si faltó el teléfono, no hay cómo llamarlo. Si no sabemos el número de historia, entonces ¿cuál historia reviso? Entonces la información debe ser completa. Debe ser objetiva.
Es decir, que sea tangible, que si alguien dijo que el paciente tenía un cuadro hemático con una leucopenia, pues yo tenga dónde encontrar esa leucopenia. Que sea válida, válida es pues que si el laboratorio nuestro no funciona, sino que alguien llega y dice, no, es que yo creo que ese paciente tiene las plaquetas bajitas porque es que le están sangrando las encías. No, eso no es una plaquetopenia o trombocitopenia, sino que es algo que es subjetivo y por lo tanto no es válido. Y además que la información sea comparable. Entonces yo tengo una serología positiva y el otro tiene una serología, venía de un pueblo que traía una serología positiva y aquí me da la serología negativa, pero es que resulta que el método de allá no es comparable con el nuestro. Entonces, si no es comparable, yo tengo que hacer varios exámenes acá para determinar si en realidad si la persona que venía con una prueba positiva a mí me dio negativo, entonces yo tengo que solicitar por lo menos que ese método que utilizan allá me lo valide la Secretaría de Salud para definir si sí tenía o no tenía, porque yo necesito información comparable. Que los datos que yo entregue permitan comparaciones además entre un lugar y otro. Entonces, si yo tengo como definición que toda persona que tiene dengue, que toda persona que tiene fiebre y mialgias es fiebre, es dengue, perdón, no lo puedo estar comparando con otro que dice que para que sea dengue necesita fiebre, mialgias, artralgias, leucopenia y resultado de IgM positivo para dengue. Esas dos cosas no son comparables. Uno tiene una definición y el otro otra. Entonces yo digo que tengo 50 casos y el otro apenas tiene 3 y me dicen que yo tengo un problema más grave, pero es que resulta que es que mi definición es solo que todo el que tenga fiebre y mialgias es un dengue. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor. Bueno, la notificación se clasifica de la siguiente manera. O sea, vamos a tener una clasificación que es inmediata y otra que es periódica. Se llama periódica porque en epidemiología no se manejan los meses, se manejan los periodos. El año se divide en 13 periodos de 4 semanas, que vendrían a ser los famosos meses lunares, que son de 28 días, ¿cierto? Entonces, en epidemiología se tienen 13 periodos epidemiológicos que cada periodo tiene 4 semanas. Entonces, cuando hablamos de que hay notificación periódica, quiere decir que yo notifico ya sea por semanas o por periodos epidemiológicos. Y cuando hablamos de notificación inmediata es ya, ¿cierto? O sea, el evento se presentó y yo tengo que notificarlo hoy. En la periódica el evento se presenta y yo tengo plazo porque hasta el próximo lunes yo no notifico las enfermedades que se presentaron esta semana. Entonces, una es inmediata que es ya, la otra que es por periodos y que puede ser semanal o mensual. O pues el periodo es de 4 semanas. Y además esa notificación puede ser individual o colectiva. Individual es que cada caso lo tengo que notificar, elaborar una ficha de notificación y entregar la información por ese caso. Eso se llama inmediato e individual. El individual es que para cada caso yo tengo que entregar una información específica.
Pero también puedo hacer notificación inmediata, por ejemplo, y colectiva. Es decir, que yo no me pongo a decir, vea, es que el señor fulano de tal estuvo comiendo en el restaurante tal y este señor allá se comió una hamburguesa, la hamburguesa tenía pepinillo, la hamburguesa tenía queso, la hamburguesa tenía carne, la hamburguesa tenía lechuga, era el pan, era un pan Bimbo y tal cosa. eh, y el señor le echó mostaza, le echó mayonesa y le echó salsa barbecue. Y el otro que se intoxicó, entonces ya digo, no, este señor no quiso la hamburguesa con pepinillo, no quiso la hamburguesa con salsas, solamente le echó la salsa barbecue y alguna cosa así. Eso sería como individual, pero no. En intoxicaciones es posible que yo informe más bien cuántos casos vienen de allá, entonces eso se llama colectivo. Digo, vea, fulano de tal, intoxicado y proviene del restaurante tal, y estuve alimentando en tal parte, entonces eso se llama que inmediatamente yo digo, se me presentaron estos 5 casos de intoxicación. Eso es colectivo. Y la periódica también tiene fichas individuales, solo que no necesitamos esa premura en la investigación. Entonces, como no necesitamos estar de afán con la investigación, pues yo digo que hubo una muerte perinatal y presento todos los datos relacionados con esa muerte perinatal, los envío. Eso es periódico e individual. Y habrá otros que son periódicas colectivas, como decir cuántos casos de hipertensión hubo, cuántos casos de tal edad a tal edad, cuántos casos de infección respiratoria aguda hubo. Entonces, la individual exige una ficha con datos relacionados específicamente con la enfermedad y la persona. Y la colectiva se habla de las características principales de la persona como pues para poder identificar, pero se manda la información como quien dice agrupada. ¿Ahí está claro? Sí, doctor. Bueno. Entonces la notificación inmediata e individual, pues ahí están las formas que se utilizaban y se utilizan en algunas partes del mundo. Entonces se debe hacer por la forma que sea más rápido, así sean señales de humo. Se utiliza el teléfono, el fax, el email, el telégrafo, donde en algunos lugares todavía no tienen acceso a internet, pueden estar utilizando telégrafo o mandar una persona trotando y corriendo por allá. Yo me imagino que todos esos que vienen a ganarse en las maratones por allá en el África, es que les toca correr a llevar información de epidemiología de un lado al otro porque corren mucho. Entonces, en la notificación inmediata individual siempre va a existir una ficha epidemiológica, una ficha de notificación que contiene como mínimo variables relacionadas como nombre, edad, sexo, procedencia, el diagnóstico, la fecha del diagnóstico y la fecha del diagnóstico, ahí falta algo y es que es muy importante y es la fecha de inicio de los síntomas. ¿Por qué es importante la fecha de inicio de los síntomas? Porque dependiendo de eso, muchas veces yo puedo solicitar una prueba de laboratorio o decirle, no, vea, esta prueba se la toma dentro de 2 días. O pidámosle un aislamiento viral porque usted está en los primeros 5 días de la enfermedad, por ejemplo en el dengue. Pero si ya pasó el 5.º día, pues pidámosle una IgM para dengue. ¿Para qué? Para evitar falsos negativos con esas pruebas si las tomamos en el momento que no es. Entonces, debemos informar qué muestras le tomamos,
a dónde se mandaron. Ustedes se mandaron al laboratorio departamental, al profesor laboratorio del hospital. Y otra cosa muy importante, sobre todo en las inmunoprevenibles, son los antecedentes de vacunación. Por ejemplo, en estos momentos con el SARS-CoV-2, COVID-19, pues nosotros vamos a empezar a recibir pacientes que previamente recibieron inmunización para SARS-CoV-2 con alguna de las vacunas disponibles. Es importante, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir saber si es que después de un tiempo baja el nivel de anticuerpos y es necesario aplicar un refuerzo para que las personas no adquieran las infecciones. Entonces, dentro de las, no las voy a mencionar todas, pero dentro de las enfermedades que deben notificarse en forma inmediata e individual, podemos mencionar el cólera. O sea, el cólera es una enfermedad que es altamente infectante y virulenta. Y donde se presente un caso y uno no lo informe y la comunidad presente una epidemia de cólera y haya muertos, pues la responsabilidad de la persona que no informó, pues lo puede llevar a la cárcel. La parálisis flácida en menor de 15 años, en razón a que es uno de los primeros síntomas de la poliomielitis. La enfermedad meningocócica porque es también de alta contagiosidad, o sea, muy infectante. La fiebre amarilla, la fiebre hemorrágica dengue, la rabia humana y el tifo epidémico están entre otras de las enfermedades que se deben notificar inmediatamente. O sea, ahí hay que buscar el teléfono. Si no tiene teléfono y no tiene internet, si no le funciona eso, pues tiene que coger un carro, una moto, un caballo, ir a la institución de salud donde tiene usted que notificar. La inmediata colectiva también se hace de esa misma forma, o sea, lo más rápido que se pueda, pero no requiere el envío de ficha de notificación individual, sino que usted hace un listado de todas las personas que están afectadas por el evento, por ejemplo, como les decía anteriormente, las intoxicaciones alimentarias. Con relación a la notificación periódica individual, pues se hace de forma semanal y algunas tienen ficha, perdón, la periódica individual tiene ficha epidemiológica que debe tener pues algunas características que se piden, como las mismas que dijimos ahora, las características sociodemográficas, dónde vive la persona, cuál es la edad, cuál es el nombre, si número de historia clínica, cuándo se le hizo el diagnóstico, qué muestras le tomaron, todo esto, pero en forma se manda solamente cada 8 días, el día lunes. Entonces, ¿cuáles son esos casos en los cuales se hace individual, pero no se manda en forma inmediata? Entonces, el tétanos y el tétanos neonatal, la rubeola congénita, la sífilis congénita, las muertes perinatales, las muertes maternas, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el sarampión, las muertes por enfermedad diarreica aguda y por infección respiratoria aguda en menores de 5 años. Y la periódica colectiva es aquella que realiza en forma semanal
o mensual, ahí dice semanal o semanal, pero es semanal o mensual, y no requiere la elaboración de una ficha epidemiológica específica, sino que es simplemente lo que se llama el colectivo, y entonces se dice entre 0 y un año hubo tantos casos, entre 5 y 14 tantos, entre 14 y 45 tantos, entonces no es necesario hacer información paciente a paciente. Entonces, una vez estos datos llegan a la Secretaría de Salud, pues se procesan. Y ustedes ya saben por estadística descriptiva de la materia biometría recreativa de tercer semestre, estos datos se procesan y se convierten en información. Entonces lo vamos a consolidar, los vamos a ordenar, vamos a hacer tablas de distribución de frecuencia, vamos a calcular medidas de tendencia central, hacemos cuadros, hacemos gráficas, mapas de localización de los enfermos, entre otros. Y realizamos un análisis comparativo con relación al tiempo, a las personas y al lugar. Entonces, miramos la tendencia, si están aumentando los casos, si están disminuyendo, si nos encontramos que venía una línea plana y de pronto se presentó un pico, o si están descendiendo. Miramos quiénes son los que están presentando la enfermedad, serán los niños, serán los adultos, serán los ancianos, las embarazadas, las mujeres, las personas de la calle. Entonces vamos a mirar con relación a las personas. Vamos a identificar qué factores se encuentran asociados y qué personas tienen un mayor riesgo de enfermar. Ah, no, es que eso está relacionado con la recolección, perdón, la erradicación de la coca, y entonces hemos encontrado unos casos de leishmaniasis y son personas que están dedicadas a esas tareas. Y también vamos a identificar áreas para aplicar las medidas de control. Resulta que entonces empezamos a coger un mapa y con alfilercitos de colores vamos señalando de dónde provienen los casos y empezamos a colocar alfileres y llegan dengue y yo soy el epidemiólogo del departamento y vino un dengue y ese dengue proviene del barrio Cantarito en La Tebaida. Y viene otro y ese proviene de Manantiales en Armenia y otro de Cantarito, otro de Manantiales. De vez en cuando hay uno por ahí en la Castellana, pero casi todos son de Cantarito y Manantiales. Entonces, pues es que hay un lugar de donde provienen. Digo esos porque en la epidemia de dengue se presentaron principalmente de esos dos barrios, por las características de las viviendas, por el tipo de clima que hay en esos lugares, por los tanques de agua, y entonces se fueron y esas áreas fueron visitadas para estudiarlas y aplicar las medidas de control. Entonces uno generalmente lo que hace es que mira los casos que se presentan y los compara con el periodo inmediatamente anterior en el mismo lugar. O sea, no lo voy a comparar con Bogotá ni con Medellín. Yo estoy analizando la ciudad de Armenia y voy mirando el número de casos, si suben, si bajan, dependiendo. Entonces miro con el inmediatamente anterior que pasó y pues lógicamente voy a tener tendencias por años y pues voy a comparar enero con enero, febrero con febrero, cuando yo puedo comparar varios años, pues todos los febreros, todos los marzos para saber cuándo es que se presenta realmente la enfermedad. Que es donde comparo periodos iguales de los años anteriores en el mismo lugar. A ver qué ha pasado. Y puedo mirar, ya cuando estoy pues en una secretaría del departamento,
empiezo a mirar en las regiones o en los municipios qué es lo que está pasando. Y entonces empiezo a encontrar, por ejemplo, que en la región número 5 tengo una tasa de 69, si bien no hay sino 137 casos, cuando yo calculo la tasa por 100.000 habitantes, encuentro que es de 69,9, y aunque pareciera que en la región 1 es donde tengo un problema más grave, pues posiblemente tengo un problema más grave si el hospital es un hospital pequeño, pero por el número de habitantes realmente el problema es en la región 5. Entonces yo entro a comparar el número de casos frente a la población o a los susceptibles para calcular las tasas durante un periodo por año, ¿cierto? Y entonces entro a ejecutar acciones. Y ejecutar acciones no es más que aplicar medidas de prevención y control, cuáles las que sean más adecuadas y las que yo tenga a mano. Y entonces estoy frente a una epidemia de dengue, pues una medida de control es que la gente utilice toldillo. Otra medida de control es que hagamos una recolección de inservibles, de llantas viejas, sitios donde se acumule el agua, que puede ser los criaderos de los mosquitos. Otra medida de control es la aplicación de abate, o sea, hacer abatización de tanques para que se mueran las larvas. Otra podría ser, por último, la fumigación, porque muchos se van directo a la fumigación cuando resulta que usted puede fumigar y queda como muy tranquilo, pero si usted no ha hecho un control en la fuente de las larvas, que sería como esos sitios donde se acumula el agua, como las llantas y los tanques, pues nada hace. Esas larvas rápidamente salen como adultos a, a diseminar el virus igualmente, y también pues siguen poniendo huevos y criando mosquitos. Luego viene la diseminación de la información, que debería hacerse en forma periódica. Debería crearse o definirse un boletín para informarle al resto de personas qué es lo que está ocurriendo, cuál es el riesgo. Entonces, no a la población general, sino que la Secretaría de Salud debe informarle a los hospitales. Vea, en Quimbaya se está presentando un brote de tal cosa. Es posible que ustedes vayan a tener un incremento de casos relacionados con, supongamos, leishmaniasis. Uno dice leishmaniasis, pero aquí no hay. No, pero es que hay un grupo de personas que fueron de Quimbaya como recolectores de coca, y otros que fueron como erradicadores, y para este periodo están viniendo. O viene una gran cantidad de recolectores de café de otros lugares y tal cosa. Entonces, debemos informar. Lo importante sería devolver los informes, hacer reuniones de trabajo y crear boletines para ofrecerle este tipo de información a los demás, porque es que uno se cansa de mandar datos y que no digan ni siquiera para qué sirven. O sea, yo mando y mando y mando a la Secretaría, y la Secretaría no mandan a decir absolutamente nada. Por último viene la evaluación. Y entonces la evaluación que vamos a hacer es, evaluamos el programa de vigilancia, si está funcionando, si estamos notificando a tiempo, si están recogiendo la información que es, ha servido para algo, todo es oportuno, hemos controlado, hemos bajado esa enfermedad en la población. Y entonces para eso debemos construir unos indicadores con el fin de que podamos hacer un análisis de los resultados de qué, de las medidas de control. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un indicador que es el índice aédico, y entonces hay que ir a medir, a buscar cuántos mosquitos de esos quedaron por allá en manantiales,
después de haber hecho la recolección de desechos si el índice aédico disminuyó. Porque si el índice aédico quedó igual, entonces ¿por qué esa recolección de desechos no sirve? Ah, que es que nosotros no tuvimos en cuenta los tanques de agua que tienen las casas que no tienen tapas. Bueno, entonces una vez hagamos abatización y consigamos las tapas para esos tanques, hagamos otra vez el índice aédico a ver si bajó. Ah, ahora sí bajó. Entonces esa medida de control para el dengue sí nos funcionó. Bueno, hasta acá el tema de vigilancia epidemiológica. Si tienen alguna pregunta. ¿Ya se habían ido? Doctor, ¿Aló? aquí seguimos. Ah, bueno, Doctor, aquí seguimos. listo. Entonces, este era el tema que había para hoy. Si no tienen preguntas, entonces, pues yo tengo una. Una pregunta, Nos desconectamos. doctor. Dígame. Adelante, Es Miguel que tengo una Ángel. pregunta. Nosotros entonces, cómo hacemos para vigilar los pacientes pues, que son habitantes de calle? Por ejemplo, que tienen tuberculosis. O sea, Ah, uno cómo les ubica la dirección, el número de teléfono y todo eso, el pues para habitante de la calle, contactar. el habitante de la calle permanece generalmente en la misma área. O sea, es difícil el control, pero los habitantes de la calle tienen hasta SISBEN. Están afiliados a Seguridad Social muchos. Entonces, estas personas, Listo. o sea, usted encuentra habitantes de la calle que permanecen por el área del hospital. Usted sabe cuáles son y siempre los ve por ahí. O sea, ellos tienen un área específica donde ellos se mantienen, donde es como el área de confort de ellos. Y ellos no se van porque saben que corren riesgos en otros sitios. Pero lógicamente van a llegar habitantes de la calle de otros sitios y eso, pero generalmente son de los mismos lugares. Eso es lo mismo que pasa con cuando hablan de perro callejero, que hay que observar el perro. El perro callejero generalmente es del mismo área. Y doctor, en el caso de los migrantes, ¿uno qué hace? Pues cómo Ah, no, los... pues con los migrantes es muy difícil la vigilancia, pero algo se hace. O sea, porque cuando la persona pues consulta por una enfermedad que no tiene ningún problema, no es necesario que se legalice, pues que tenga un permiso de migración. A los demás, pues se les hace un manejo a través de Migración Colombia y cuando es para una infección así, supongamos una meningitis meningocócica en un migrante, pues lógicamente él le va a decir a uno dónde está, con quién estuvo, por dónde pasó, qué hizo, quiénes son sus compañeros de vivienda, habitación, donde normalmente se hace, ya sea a pedir, a vender dulces o alguna cosa. Entonces, eso es ya una tarea del personal que hace la vigilancia. Porque es que cuando uno notifica, en el servicio de salud hay personas que están especializadas en la búsqueda ya de los contactos, que es el estudio que se hace. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces nos veremos el próximo martes, Dios mediante. Que tengan una feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor, lo mismo. Igualmente.